Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, donde nos adentramos en relatos fascinantes para descubrir juntos las verdades ocultas, especialmente para ti. Ah. Hoy nos sumergimos en un tema que nos eriza la piel, las nubes amenazantes. Uy, qué interesante. Exploraremos historias reales de personas que se enfrentaron a lo inexplicable, experiencias que los marcaron para siempre. Claro. No olviden suscribirse a Terror y Mitos Urbanos y regalarnos un me gusta si disfrutan del programa. Es un tema que despierta nuestra fascinación por lo desconocido, por esas fuerzas que se escabullen en los límites de nuestra comprensión. Empecemos con la historia de una joven en un viaje de negocios a Seúl. Imaginen la incomodidad de compartir un viaje con alguien que, como Young, le falta el respeto a su propia madre en una llamada telefónica. Esa falta de respeto parece ser el presagio de una serie de eventos perturbadores. Es como si esa llamada abriera una grieta en la normalidad, una fisura por la que se cuela lo inexplicable. La joven empieza a notar sangre en su bebida, figuras sin rostro que la obsedan desde las sombras, y la ciudad misma parece transformarse a su alrededor, desapareciendo ante sus ojos. Exacto, es una experiencia desorientadora, como si la realidad se desmoronara poco a poco. Y aquí es donde la conexión con las nubes amenazantes se vuelve escalofriante. ¿Será que esos eventos inquietantes son una manifestación de alguna fuerza invisible, de un poder que se esconde tras la aparente normalidad? Esa atmósfera de incertidumbre, esa sensación de que algo anda mal, pero sin poder identificar la fuente, es uno de los elementos centrales de las nubes amenazantes. Es como si el peligro se cerniera sobre nosotros, pero no sabemos de dónde previene ni cuándo atacará. Y lo que hace aún más inquietante esta historia es la forma en que la ciudad misma parece cambiar y desaparecer, como si la realidad se distorsionara a su alrededor. Es como si las nubes amenazantes no solo afectaran a las personas, sino también al entorno, creando una especie de pesadilla colectiva. Esa distorsión de la realidad, esa sensación de que lo familiar se vuelve extraño y amenazante, es uno de los temas que exploraremos a lo largo de este terror y mitos urbanos. Ahora cambiamos de escenario y hablemos de una historia de supervivencia que toma un giro aterrador. Un grupo de escolares sobrevive a un accidente aéreo en un lugar remoto, un escenario que podríamos imaginar como un refugio temporal, una oportunidad para la solidaridad y la esperanza. Pero la realidad, como a menudo sucede en terror y mitos urbanos, es mucho más oscura. El instinto de supervivencia se convierte en una escalofriante lucha de poder. Los niños más ricos y los más pobres del grupo, cegados por el miedo y la desesperación, forman un pacto siniestro. Un pacto que los lleva a manipular a sus compañeros, utilizando una caracola envenenada para inducirlos a la parálisis. Lo que sigue es una imagen que nos hiela la sangre. Se dan un festín con sus propios compañeros. Esta historia nos muestra cómo la delgada línea de la civilización puede romperse fácilmente bajo presión, revelando la oscuridad que se esconde debajo. Es un recordatorio de que la verdadera naturaleza humana puede ser impredecible y aterradora cuando se enfrenta a la adversidad. Y lo que conecta esta historia con las nubes amenazantes es la idea de que incluso los lugares aparentemente seguros pueden albergar peligros ocultos. Es como si la amenaza no solo estuviera fuera, sino también dentro de nosotros, esperando el momento oportuno para manifestarse. En este caso, las nubes amenazantes no se presentan como un fenómeno meteorológico, sino como una metáfora de la oscuridad que habita en el corazón humano. Es el miedo, la desesperación, la lucha por el poder, lo que transforma a estos niños en monstruos. Es una imagen aterradora, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestros propios límites, sobre lo que seríamos capaces de hacer en una situación extrema, hasta dónde llegaríamos para sobrevivir. ¿Seríamos capaces de mantener nuestra humanidad intacta? Son preguntas incómodas, pero necesarias. Y las nubes amenazantes, con su aura de misterio y premonición, nos obligan a enfrentarlas. Pasemos ahora a una historia que nos recuerda el poder de las palabras, un poder que a veces subestimamos. Un simple comentario, una broma aparentemente inofensiva sobre la diferencia facial de un amigo, desata una extraña maldición contagiosa. Tanto el que hace el comentario como el que lo recibe terminan con sus rasgos distorsionados como si las palabras hubieran cobrado vida propia. Es como si la maldición se alimentara de la energía negativa de la burla, de la falta de respeto hacia la individualidad del otro. Y lo que hace aún más escalofriante esta historia es que la maldición se propaga como si fuera un virus. Esa idea de que las palabras pueden tener un impacto real en el mundo, de que pueden crear una realidad alternativa, nos conecta directamente con las nubes amenazantes. Es como si la maldición se manifestara a través de esas nubes, como si fueran el conducto de una fuerza invisible que castiga a aquellos que no respetan los límites de lo sagrado, de lo individual. Es una advertencia sobre el poder de nuestras palabras, sobre la importancia de pensar antes de hablar, de ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. Y también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la belleza, de la normalidad. ¿Qué es lo que consideramos normal? ¿Quién tiene el derecho de juzgar la apariencia de los demás?
Son preguntas que nos interpelan como sociedad, que nos hacen replantear nuestros propios prejuicios y la forma en que tratamos a aquellos que son diferentes. Y las nubes amenazantes, con su aura de misterio y castigo, nos recuerdan que la burla, la falta de respeto, la crueldad, pueden tener consecuencias inesperadas. Y las nubes amenazantes, con su aura de misterio y castigo, nos recuerdan que la burla, la falta de respeto, la crueldad, pueden tener consecuencias inesperadas. Ahora, adentrémonos en una historia que nos lleva al corazón de una tradición muy querida, Halloween. En un vecindario, un hombre llamado Mr. Mesaltalto se había ganado la fama por sus increíbles decoraciones de Halloween, tan realistas que parecían haber salido de una película de terror. La gente acudía en masa a su casa para admirar su talento, para sumergirse en esa atmósfera de miedo y fantasía que él creaba con tanto esmero. Pero una noche trágica, un niño muere en el porche de Mr. Mesalto, aparentemente después de caer sobre una estatua de demonio particularmente aterradora. La comunidad se sufre en el dolor y la culpa, señalando a Mr. Mesalto como responsable de la muerte del niño. Pero la verdad, como suele suceder en terror y mitos urbanos, es mucho más siniestra. El niño no murió por la caída, sino que fue secuestrado y reemplazado por una réplica increíblemente realista. Esta historia nos hace cuestionar lo que vemos, nos advierte sobre el peligro de dejarnos llevar por las apariencias. Lo que parece inocente, incluso festivo, puede ocultar una oscuridad profunda. Y aquí la conexión con las nubes amenazantes se vuelve aún más evidente. Esas nubes, que a veces parecen inofensivas, que incluso pueden resultar bellas con sus formas y colores, pueden ocultar una tormenta, un peligro inminente. En esta historia, las decoraciones de Halloween, tan atractivas y realistas, se convierten en una trampa, en una máscara que oculta la verdadera naturaleza del mal. Es como si las nubes amenazantes se manifestaran a través de esas decoraciones, creando una atmósfera de engaño y horror. Es una historia que nos invita a estar atentos, a no dar nada por sentado, a recordar que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que percibimos a simple vista. Y las nubes amenazantes, con su aura de misterio y peligro, nos recuerdan que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados, incluso en aquellos que consideramos seguros y familiares. Pasemos ahora a una historia que nos habla del peligro de la curiosidad y la importancia de hacer caso a las advertencias. Imaginen un día de verano, tranquilo, soleado. Un traductor trabaja desde casa, disfrutando de la tranquilidad del día, cuando de pronto una alerta de emergencia interrumpe su labor. El mensaje es contundente. Permanecer en el interior, no mirar al cielo. Intrigado, el traductor no puede resistir la tentación de mirar hacia arriba y descubre nubes oscuras, amenazantes, que se acumulan sobre su cabeza, nubes que no se asemejan a ningún patrón meteorológico conocido. Su amigo Patrick se muestra escéptico, no cree en la advertencia, la considera una exageración. Decide salir al exterior, desafiando el peligro para observar el cielo. Esa decisión tiene consecuencias fatales. Patrick sucumbe a una fuerza aterradora que emana de las nubes. Esta historia establece una conexión directa con las nubes amenazantes, dejando claro que la advertencia es real, que el peligro es inminente y que ignorarlo puede tener consecuencias devastadoras. Es una clara advertencia sobre los peligros de la curiosidad descontrolada, de la arrogancia de creer que podemos controlar lo que desconocemos. Y también nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, de la información, en quién confiamos, a quién creemos, cómo distinguimos entre la verdad y la mentira, entre la advertencia real y la falsa alarma. Son preguntas que nos enfrentan a nuestra propia vulnerabilidad, a nuestra necesidad de encontrar respuestas en un mundo que cada vez parece más complejo e impredecible. Y las nubes amenazantes, con su aura de misterio y amenaza, nos recuerdan que a veces la mejor forma de protegernos es escuchar las advertencias, por más increíbles que parezcan. Ahora, sumerjámonos en una historia que nos transporta a un mundo aislado, dominado por una tradición ancestral y aterradora. Una familia vive bajo la sombra de un árbol prohibido, un árbol que genera miedo y susurros de advertencia por parte de la abuela. El padre, incrédulo, se niega a creer en el poder del árbol, mientras que la madre, guiada por la tradición y el miedo, intenta desesperadamente proteger a sus hijos. La tensión crece a medida que la familia se ve envuelta en un conflicto entre la creencia y la incredulidad, entre el respeto por la tradición y el deseo de romper con el pasado. En un ataque de furia ebria, el padre desafía al árbol, con consecuencias devastadoras para él y su familia. Esta historia nos muestra la importancia de respetar las tradiciones y creencias, incluso cuando no las comprendemos completamente. Nos advierte sobre el peligro de desafiar lo desconocido, de subestimar el poder de las fuerzas que no podemos controlar. Y la conexión con las nubes amenazantes es inequívoca. El árbol prohibido, con su aura de misterio y peligro, representa esa fuerza invisible que nos acecha, que nos observa, que está lista para castigarnos si nos atrevemos a desafiarla. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios miedos, sobre las creencias que nos guían, sobre los límites que no debemos cruzar. Y las nubes amenazantes,
con su aura de premonición y castigo, nos recuerdan que a veces la ignorancia no es una bendición, sino una condena. Ahora pasemos a una serie de relatos breves pero igualmente inquietantes que nos ofrecen una visión del lado oscuro de la realidad, de esos rincones, donde la lógica se desvanece y lo imposible se vuelve posible. Empecemos con la historia de un perro que se transforma en una criatura grotesca durante la noche. Imaginen la escena. Un perro fiel, cariñoso, que de pronto se convierte en una bestia de pesadilla con dientes afilados, ojos brillantes y un aullido que hiela la sangre. Su dueño, aterrorizado, descubre que la lealtad de su mascota esconde una naturaleza oscura e impredecible. Esta historia nos hace cuestionar la verdadera naturaleza de nuestras mascotas, de esos animales que hemos domesticado y que consideramos parte de nuestra familia. ¿Qué se esconde detrás de sus miradas inocentes? ¿Qué pensamientos y emociones se agitan en sus mentes animales? Y la conexión con las nubes amenazantes es inequívoca. Esas nubes, que a veces parecen inofensivas, que incluso pueden resultar bellas con sus formas y colores, pueden ocultar una tormenta, un peligro inminente. En esta historia, el perro, símbolo de lealtad y compañía, se convierte en una metáfora de esa amenaza oculta, de ese peligro que acecha en la oscuridad. Es como si las nubes amenazantes se manifestaran a través del animal, transformándolo en una criatura de pesadilla. Es una historia que nos invita a estar atentos, a no dar nada por sentado, a recordar que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que percibimos a simple vista. Y las nubes amenazantes, con su aura de misterio y peligro, nos recuerdan que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados, incluso en aquellos que consideramos seguros y familiares. Pasemos ahora a otra historia breve, pero igualmente inquietante. La de una mujer que se encuentra poseída por un talentoso artista. Imagina la situación. Una mujer común, sin ningún talento artístico aparente, que de pronto comienza a crear obras maestras, pinturas y esculturas de una belleza y un poder inauditos. Su arte florece, pero ella pierde el control de su propia vida, convirtiéndose en un instrumento de esa fuerza creativa que la consume. Esta historia nos habla de la delgada línea que separa el genio de la locura, de la obsesión que puede despertar la búsqueda de la perfección artística. Y la conexión con las nubes amenazantes se hace evidente en esa fuerza invisible que domina a la mujer, que la utiliza como un instrumento para manifestar su propia creatividad. Es como si las nubes amenazantes se hubieran apoderado de su mente, de su alma, transformándola en una marioneta de su propia voluntad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre los límites de la creatividad, sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por alcanzar la excelencia. Y las nubes amenazantes, con su aura de misterio y peligro, nos recuerdan que a veces la belleza puede ser un arma de doble filo, un señuelo que nos atrae hacia la oscuridad. Sigamos con nuestra colección de relatos breves, con una historia que nos muestra que incluso los actos más nobles pueden tener consecuencias inesperadas. Un hombre, conmovido por la difícil situación de una anciana, le ofrece ayuda, sin saber que está invitando a una presencia espectral a su vida. Imaginen la escena. El hombre, lleno de buenas intenciones, ayuda a la anciana a cruzar la calle, le lleva las compras a su casa, le ofrece un vaso de agua. Pero a partir de ese momento, su vida se convierte en una pesadilla. Comienza a experimentar sucesos extraños. Objetos que se mueven solos, voces que lo llaman por su nombre, una sensación constante de ser observado. La presencia de la anciana, que parecía tan inofensiva, se ha transformado en algo siniestro, en una fuerza invisible que lo atormenta. Esta historia nos recuerda que el mundo espiritual puede manifestarse de formas inesperadas, que no siempre somos conscientes de las fuerzas que nos rodean. Y la conexión con las nubes amenazantes es inequívoca. Exacto. Es como si esas nubes, que a veces parecen inofensivas, que incluso pueden resultar bellas con sus formas y colores, escondieran una tormenta, un peligro inminente. En esta historia, la anciana, con su aparente fragilidad y su actitud agradecida, se convierte en una metáfora de esa amenaza oculta, de ese peligro que acecha en la oscuridad. Es como si las nubes amenazantes se manifestaran a través de ella, transformándola en un instrumento de terror. Es una historia que nos invita a estar alerta, a no dar nada por sentado, a recordar que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que percibimos a simple vista. Y las nubes amenazantes, con su aura de misterio y peligro, nos advierten que la oscuridad puede acechar en los lugares más insospechados, incluso en aquellos que consideramos seguros. Precisamente, continuamos con la historia del hombre atormentado por la reaparición de un anillo que había desaparecido misteriosamente años atrás. Imaginen la situación. Un hombre que ha dejado atrás su pasado, que ha superado sus traumas, que ha construido una nueva vida. Pero de pronto, el pasado regresa para atormentarlo en forma de un objeto aparentemente insignificante. Un anillo. El anillo, que había desaparecido sin dejar rastro, reaparece en su vida de forma inexplicable. En el bolsillo de su chaqueta, en su mesita de noche, en el plato de su cena. El hombre intenta deshacerse del anillo, pero
vuelve a aparecer una y otra vez, como si estuviera atado a él por una fuerza invisible. La reaparición del anillo despierta en el hombre recuerdos y emociones reprimidas, un pasado que creía haber dejado atrás y que ahora regresa para atormentarlo. Esta historia nos habla del poder de los objetos, de cómo pueden convertirse en receptáculos de nuestros recuerdos y emociones. Y la conexión con las nubes amenazantes se hace evidente. En esa fuerza invisible que parece controlar el anillo, haciéndolo reaparecer una y otra vez, como un recordatorio constante del pasado. Es como si las nubes amenazantes se hubieran apoderado del suo, transformándolo en un instrumento de tortura psicológica. Exactamente. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el peso del pasado, sobre la importancia de enfrentar nuestros demonios y dejar ir lo que nos hace daño. Las nubes amenazantes, con su aura de misterio y peligro, nos recuerdan que a veces lo que más tememos no es lo desconocido, sino lo que conocemos demasiado bien. Y para finalizar nuestra colección de relatos breves, adentrémonos en una historia que nos muestra que lo paranormal puede manifestarse en cualquier lugar, incluso en los hogares más aparentemente normales. Una familia que vive en una casa tranquila, en un barrio seguro, sin ningún indicio de que algo extraño pueda suceder. Pero de pronto la normalidad se rompe. Comienzan a suceder cosas extrañas. Objetos que se mueven solos, puertas que se abren y se cierran, voces que susurran en la oscuridad. La familia al principio intenta encontrar una explicación lógica a estos sucesos, pero pronto se dan cuenta de que algo anda mal, de que hay una presencia invisible en su hogar. Y esa presencia se manifiesta de formas cada vez más inquietantes. Apariciones fugaces, sensaciones de frío, un olor a azufre que impregna el aire. La familia se encuentra atrapada en una pesadilla, sin saber cómo escapar de esa fuerza invisible que los atormenta. La conexión con las nubes amenazantes es evidente, ¿no crees? Por supuesto, esas nubes que a veces parecen inofensivas, que incluso pueden resultar bellas, pueden ocultar una tormenta, un peligro inminente. En esta historia, la casa, símbolo de seguridad, se convierte en una trampa, en un escenario de horror donde la familia se enfrenta a lo desconocido. Es como si las nubes amenazantes se hubieran apoderado de su hogar, transformándolo en un lugar de pesadilla. Es una historia que nos hace pensar en la fragilidad de nuestra realidad, en la posibilidad de que lo imposible se filtre en nuestras vidas, sin previo aviso. Y las nubes amenazantes nos recuerdan que la verdadera amenaza a veces no proviene del exterior, sino del interior de nuestros propios hogares. Y ahora, para concluir nuestro recorrido por las nubes amenazantes, volvamos a la historia del astrofísico que descubre a los titanes devorando galaxias. Esa imagen de destrucción a escala cósmica, de seres inconcebibles capaces de aniquilar mundos enteros, es realmente impactante. Es como si las nubes amenazantes se materializaran en esos titanes, una amenaza real y tangible que se cierne sobre nosotros. Y lo que hace aún más perturbadora esta historia es la revelación de que esos titanes están en camino hacia la Tierra, hacia nuestro hogar. Es una idea que nos deja sin aliento, nos confronta con nuestra propia mortalidad, con la posibilidad de que todo lo que conocemos pueda desaparecer. Y ante semejante amenaza solo queda preguntarnos, ¿qué haremos? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Seremos capaces de unirnos como especie o nos dejaremos vencer por el pánico? Son preguntas difíciles, que nos obligan a reflexionar sobre el significado de nuestra existencia, sobre lo que realmente importa. Las nubes amenazantes, con su aura de misterio y peligro, nos recuerdan que la vida es frágil, el futuro es incierto y que debemos aprovechar cada momento. Y con esa reflexión damos por concluido este episodio de Terror y Mitos Urbanos, un viaje a través de historias que nos han hecho cuestionar nuestra realidad, nuestras creencias y nuestros miedos. Esperamos que lo hayan disfrutado y que les haya dejado con más preguntas que respuestas. No olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un me gusta si les ha gustado este deep dive. Y si tienen alguna experiencia personal que quieran compartir, no duden en dejarnos un comentario. Nos despedimos, deseándoles que las nubes amenazantes no se ciernan sobre sus cabezas.